Comencemos. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de caso representativa de una población o universo más amplio. Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado. En la encuesta, el estudio es observacional, se recaudan datos de información, la técnica usada en el cuestionario es una técnica cuantitativa y la investigación se realiza sobre una muestra de sujetos. Los tipos de encuestas se distribuyen según sus objetivos, según las preguntas y según el medio de captura. Según sus objetivos están las descriptivas y las analíticas. Las descriptivas reflejan o documentan las actitudes o condiciones presentes, mientras que las analíticas, además de describir, explican los porqués de una determinada situación. Según las preguntas están las de respuesta abierta, donde se le pide al interrogado que responda al mismo a la pregunta, le otorga esto al interrogado mayor libertad y posibilitan adquirir respuestas más profundas. Y en la de respuesta cerrada, los encuestados deben elegir para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Según el medio de captura, tenemos las que se hacen en papel impreso, por internet, por dispositivos móviles y por teléfono. Se utiliza el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. Está formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que queremos. ¿Qué debe tener en cuenta para su construcción? Usar declaraciones que sean interpretadas de la misma forma por los miembros de las diferentes subpoblaciones, pensar en tener una categoría de respuesta abierta después de una lista de posibles respuestas, usar declaraciones positivas y evitar negativas, no hacer supuestos acerca de los encuestados, usar funcionalidad clara e inteligible, fácilmente comprensible por todos los niveles educacionales. Gracias por prestar atención. Nuestra presentación terminó. Como acaban de presentar, poder ver la presentación acerca de la técnica de la encuesta. Nos dice que la encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos de investigación, se recoge y analiza una serie de datos. Para comprender bien a lo que nos quiere decir serie de datos, es en el momento que nosotros obtenemos las respuestas de una serie de encuestas, una serie de preguntas. Eso nos quiere decir que analiza una serie de datos. Nosotros le damos un sentido, la analizamos. Y acá nos dice Sierra Bravo que en su manera en que lo interpreta o lo ve por su punto de vista, que a lo que él quiere llegar sobre qué es una encuesta, nos dice que consiste en la obtención de datos mediante la interrogación a los miembros. Claramente, nuevamente casi que repite lo mismo en la definición que nos presentaron antes de lo que opina Sierra Bravo. Y entonces concluimos en que son datos que obtenemos a través de el lanzamiento de preguntas, que serían la encuesta. Y también acá nos mencionan otros tipos de encuestas, las cuales son las siguientes: según sus objetivos, según las preguntas, según el medio de captura.
en esas tres se clasifican los tipos de encuestas. Según los objetivos, son las siguientes, que se involucran las descriptivas y las analíticas. Las descriptivas quieren decir que reflejan las actitudes o condiciones presentes, son las descriptivas. Se refiere a lo actual. Y entonces a las analíticas explican los porqués de una determinada situación. Es la diferencia, que las descriptivas reflejan las actitudes o condiciones presentes, condiciones en las que están los sucesos de este momento. Entonces las analíticas pues explican el porqué de una determinada situación, un determinado problema, no es una razón de por qué, ¿verdad? Y entonces esta es la primera clasificación de los tipos de encuestas que se clasifican. Ahora nos enfocaremos en según las preguntas, dice acá. Según las preguntas, entonces se refiere a que da respuesta. Según las preguntas, se involucran dos aspectos importantes que nos dice acá: dar respuestas abiertas y de respuestas cerradas. Se involucran estos dos puntos dentro de los tipos de encuestas. Y dentro de respuestas abiertas quiere decir que la persona a la que se le es entrevistada tiene la posibilidad de dar una respuesta profunda, de alargar su respuesta como ella lo desee libremente, sin tener prohibida algún punto. Ya entonces en la respuesta cerrada, ahí sí debe de responder a una de las opciones, se les da opciones. Por ejemplo, se le lanza esta pregunta: ¿le gusta la música? ¿Sí o no? Entonces ahí la persona no puede alargar su respuesta en decir sí me gusta porque tal y tal, o no me gusta porque esto y lo otro. Entonces nos podemos dar cuenta que no es libre de expresión, por decirlo así, pero en respuestas abiertas sí lo puede hacer, pero en las cerradas no. Entonces esa es la diferencia, en que en las abiertas tiene la libertad de profundizar su respuesta, y en las cerradas no. Claramente le dice la tiene cerrada, entonces no tiene la opción, simplemente tiene dos opciones en elegir, como el ejemplo que les di: ¿le gusta la música? Sí o no, una de dos, pero no pueden ser las dos. Y entonces en la tercer tipo de encuesta, según el medio de captura, dice acá, medio de captura. En esto se involucra el papel impreso, el teléfono, internet, dispositivos móviles. ¿A qué se quiere referir a medios de captura? Claramente nos lo da acá los ejemplos, ¿verdad? Creo más de alguna ocasión hemos evidenciado que hay personas que reciben una encuesta a través de sus redes móviles. Simplemente se les manda el link en donde deben ingresar, y ahí les aparecen las preguntas y ya simplemente deben de responder. Hay ocasiones que vienen preguntas abiertas y otras cerradas. Varían dependiendo de la persona, de lo que quiere obtener la información. Bueno, y acá dice que para elaborar una encuesta tenemos que tener como base
un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Creo que eso ya lo sabemos. Un cuestionario es una serie de preguntas. Sin preguntas no hay encuesta, porque es la base primordial. Si no tenemos la serie de preguntas, ¿cómo podríamos encuestar ¿sí? ¿Cómo podemos lanzar esa encuesta? Si no tenemos plasmadas nuestras series de preguntas, ¿verdad? Que sería el cuestionario. Bueno, así es como hemos terminado la explicación de las tres técnicas de investigación, y espero que hayan logrado aprender nuevas maneras de aprender. Es una de estas tres técnicas son muy importantes de conocerlas, ya que, como podemos ver a través de la entrevista, podemos conocer nuevas cosas de las personas, no solo de las personas, sino que de algún territorio, o cómo es la vivencia de algún lugar. Y a través de la técnica de observación, pues podemos observar, verificar qué sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sea en lo político, social, cultural, entre otros. Ya en la encuesta, pues lo mismo, podemos lanzar un cuestionario a las personas para verificar qué pasa en algún lugar, o por qué razón ocurre tal hecho. Y en la entrevista, pues podemos utilizarlo más en lo político, ya que se requiere sacar información a las autoridades de una manera pacífica y con profesionalidad, sobre todo eso, mostrar la educación ante todo, ¿verdad? Bueno, así es como hemos terminado. Vuelvo y repito, espero que hayan aprendido algo innovador, algo nuevo, algo que les ayude para el presente y no para el futuro. Simplemente tomarlo en cuenta, que es fundamental para obtener y adquirir información. Muchas gracias y aquí terminamos. Bueno, así es como hemos terminado el desarrollo de la clase, y espero que hayan comprendido la explicación que se fue desarrollando acerca de las tres técnicas de investigación social, las cuales son observación, encuesta y entrevista. Son las tres técnicas que fueron mencionadas en el desarrollo de la clase a través de las presentaciones de los videos. Espero que hayan obtenido buenos resultados y, más que decir, ponerlas en práctica. Ese es uno de los objetivos, diría yo, principales al momento de que uno obtiene nuevos conocimientos en cada una de las áreas. No es solamente en esta la que estamos tratando el tema, sino que en todas, en cada uno de los ciclos. No estamos hablando solamente primaria, básico, diversificado o universidad, sino que en todas. Bueno, y por último quiero pedirles que cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad de ver la presentación del tema o el desarrollo de la clase virtual, pues realizar un pequeño resumen y así poder darse cuenta qué tanto aprendieron del tema y qué tanto les hace falta aprender, o darle otra breve vista para que darse cuenta qué es lo que les hizo falta o qué se les fue en no prestar atención. Bueno, ¿qué más decir? Que pedirles nuevamente, ¿verdad?, que realicen su resumen en el cuaderno de notas y
poder tener plasmada cada uno de los nuevos conocimientos que lograron obtener. Y aquí terminamos la clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Gracias.